Bueno, una nueva clase de liberalismo, continuando con la secuencia de los autores liberales. Vamos a ver ahora el pensamiento político de John Stuart Mill, que fue alumno de Bentham. Antes que nada, saludarlos a los alumnos del IES Clara J. Armstrong, del profesorado en Ciencias Políticas, particularmente de la materia de Historia del Pensamiento Político. Así que, bueno, por estas condiciones nos vamos a estar manejando por medios online, como ya sabemos. Esta es la cuarta clase de Pensamiento Político Liberal y fundamentalmente quiero que veamos ahora el pensamiento político de John Stuart Mill, que fue alumno de Jeremy Bentham. John Stuart Mill, a diferencia de Bentham, flexibilizó mucho más el modelo liberal a ultranza de Bentham. Fue mucho más flexible en su forma de pensamiento e identificó algunas amenazas de su época, de la Inglaterra de mediados del siglo XIX, 1840, 1845. John Stuart Mill estaba viendo que la sociedad inglesa de su época se estaba haciendo extremadamente desigual. Esta desigualdad de clases, esta estructura clasista entre burgueses y proletarios, producto de la primera revolución industrial, se estaba haciendo muy marcada. Había mucha desigualdad en los niveles de ingreso entre la clase proletaria y la clase burguesa, la clase trabajadora y la clase burguesa. Los liberales todavía no hablan de proletariado, hablan de clase trabajadora, ¿no? Proletariado es un concepto muy marxista, digamos. No quiero usar la terminología de un autor para analizar otro. Entonces, ¿qué dice John Stuart Mill? Si seguimos con esta visión bentamista de sociedad en donde el placer solamente se define por la cantidad de ingresos que tengo y todos los individuos son maximizadores de placer y maximizadores de ingreso, y tengo una visión del hombre absolutamente utilitarista, y si a eso le sumo un gobierno que no interviene en lo más mínimo para distribuir mínimos niveles de ingreso, esta sociedad tarde o temprano va a estallar en una revolución y todas las instituciones del liberalismo, la propiedad privada, los derechos civiles van a terminar cayendo. Entonces, ¿qué dice John Stuart Mill? Hay que flexibilizar el modelo liberal para poder sostenerlo en la práctica. En primer lugar, John Stuart Mill decía, el hombre no es solamente un maximizador de riquezas, no es solamente un homos economicus, es decir, una persona interesada en maximizar sus ingresos. El hombre, para desarrollarse plenamente, no solo debe ganar dinero, dice John Stuart Mill, sino que también tiene que desarrollar sus facultades morales. Sus facultades morales en sentido amplio, ¿no? Desarrollar sus potencialidades como ser humano. Será en el campo de las artes, de la medicina, en el campo de la poesía, en cualquier otro ámbito que no sea necesariamente el económico. Entonces, él ya empezaba a ampliar el concepto de hombre, de un hombre estrictamente feliz a través de maximizar sus ingresos, a un hombre que desarrolle sus facultades morales. Primer punto de ruptura con Bentham. En segundo lugar, las desigualdades económicas y también las desigualdades políticas. Bentham lo primero que tiene en cuenta es una gran contradicción de la sociedad de su época. Es que la clase obrera se hacía cada vez más numerosa, pero tenía muy pocos derechos políticos. Entonces él veía que si no se corregía esa contradicción estructural, podía haber una revolución que amenaza el derecho de propiedad en cualquier momento. Entonces él decía, ¿cómo puedo yo darle mayor nivel de participación a la clase obrera sin que termine imponiendo una legislación de clase o un gobierno de clase que amenace la propiedad privada? Porque en definitiva la clase obrera es mayoritaria, cuantitativamente mayoritaria. Entonces la fórmula de un voto por persona me genera un problema. Digo, hablando dentro del liberalismo, me genera un problema, que es que van a terminar imponiendo un gobierno de clase,
o una legislación de clase en el Parlamento. Entonces John Stuart Mill desarrolla lo que se conoce como el sistema de votación plural, que era: yo te permito participar políticamente, pero no de la misma manera en que puede hacerlo un propietario o un empresario. Entonces el sistema de voto plural es muy sencillo. El empresario y el propietario tienen 5 votos, los profesionales tienen 4 votos, los obreros tienen 1 voto, es decir, se establece una jerarquía en virtud de la cual se van teniendo 5 votos por persona, 4 votos por persona, 3, 2, 1 voto por persona en función de si es propietario y el nivel de calificación. De esa manera se equilibraría cuantitativamente la diferencia entre la participación política de la clase obrera y la clase propietaria. No obstante esto, John Stuart Mill toma otra precaución para evitar el gobierno de clase. ¿Qué es esto del gobierno de clase? Bueno, es un viejo concepto liberal que dice que la clase obrera va a tomar decisiones o va a tener a tomar decisiones gubernamentales en caso de llegar al gobierno cortoplacistas, que no tienen en cuenta un mediano y un largo plazo en virtud de su miopía de clase. Algo así como, supongamos, le doy un ejemplo, que el combustible sea gratis. Bueno, el sistema colapsaría a los 2 días porque se acabaría el combustible en todas las estaciones de servicio. Eso sería como una especie de miopía política de clase. Entonces, John Stuart Mill decía que para impedir una legislación de clase, cortoplacista, miope, en esta visión liberal, lo que podía el Parlamento no podía sino solamente limitarse a aprobar o rechazar los proyectos de ley enviados por una comisión de expertos no electiva. La comisión de expertos no electiva hacía los proyectos de ley para que el Parlamento, donde podía haber mayoría trabajadora de representantes del Partido Trabajador, apruebe o rechace los proyectos de la comisión de expertos no electiva, pero nunca iniciar por sí mismo los proyectos de ley. Se ve cómo el pensamiento liberal no solo intenta limitar la acción del gobierno contra la propiedad privada, sino también la invasión del pueblo, de la clase trabajadora sobre el gobierno. Es decir, hay como una doble limitación del pensamiento liberal, como un doble filtro. El filtro que el liberalismo le pone al gobierno para no intervenir en la propiedad privada y el filtro que el liberalismo le pone al pueblo para no llegar al gobierno a imponer una legislación de clase en contra de la propiedad privada, ¿no? Está muy marcado este doble filtro del liberalismo en casi todos los pensadores liberales. Entonces dice: el Parlamento solo aprueba o desaprueba proyectos de ley que manda la comisión de expertas no electiva, ¿no? El concepto de tecnocracia que tenemos hoy en día. Esta comisión de expertos no electiva estaría obviamente integrada por personas de alto nivel de calificación y no estaría contaminada, por decirlo en algunos términos liberales, no estaría contaminada de pueblo, si lo quieren en esos términos más sencillos. Y no se queda ahí. John Stuart Mill dice: aún así, la democracia liberal y las instituciones de la democracia liberal corren riesgo si no ampliamos aún más la participación política. Entonces él dice: la mejor manera de impedir una revolución trabajadora que amenace el derecho de propiedad es con un sistema de partidos políticos en donde todos tengan la posibilidad de participar políticamente. Ahora explico esto. El sistema de partidos, John Stuart Mill, el sistema de partidos políticos como lo conocemos hoy, en competencia entre ellos, es una forma de que la clase obrera empiece a pensar en términos de competencia política institucionalizada para acceder al gobierno
y que se saque de la cabeza esa idea de hacer una revolución. No se olviden que en la época en la que escribe John Stuart Mill ya estaban los textos de Marx. Después vamos a ver eso, pero el pensamiento comunista ya circulaba fuertemente. Entonces dice John Stuart Mill, que la clase obrera quiera llevar adelante reforma me parece bien, pero que lo haga por medio de un sistema institucionalizado de partidos políticos, que se presente a elecciones. De esa manera es como que descomprimimos, es una válvula para descomprimir la presión que generaba la desigualdad social. Entonces, con estos tres elementos, dice John Stuart Mill, la sociedad va a pasar a ser más justa, más participativa, el hombre va a poder desarrollar sus facultades humanas a través de la participación política, ya no hay una función meramente protectora de la democracia, sino también una función de desarrollo, ¿no? La democracia es un sistema para que el hombre se desarrolle como persona a través de la participación política, ¿no? Hay un concepto ahí de inspiración republicana en John Stuart Mill, incipiente, pero está. Después Hannah Arendt será la encargada de sentar las bases de lo que es un republicanismo a ultranzas, pero sintetizando un poquito lo de John Stuart Mill, tenemos el sistema de voto plural que le da más votos a los propietarios y menos votos a los obreros para que todos puedan participar y no se termine llevando adelante una legislación de clase de la clase trabajadora que era la más numerosa. Luego impone en el Parlamento una comisión de especialistas no electiva que va a ser la que va a llevar adelante los proyectos de ley, limitándose el Parlamento a aprobar o no a aprobar esos proyectos que mandó la comisión de expertos no electiva, un filtro importante, ¿no?, a la representación política, y posteriormente va a plantear la necesidad del sistema de partidos para que la clase obrera, en vez de pensar en una revolución contra la propiedad privada, canalice toda esa energía a favor de la igualdad social y demás, a través de la competencia partidaria, siempre dentro de los marcos de lo que es la democracia liberal. Básicamente estos son un poco los ejes del pensamiento de John Stuart Mill. Se separa y flexibiliza un poco el modelo de Bentham. No sé si para hacerlo más justo, pero sí para hacerlo más viable al liberalismo, ¿no? Sobre todo por lo que ya se vivía en el momento en el que él escribe. Así que bueno, ya les voy a estar mandando los textos de John Stuart Mill a través del aula virtual y de los grupos de WhatsApp para que puedan acompañar este video con la lectura correspondiente, ¿no? O al revés, para que acompañen la lectura con esta clase online. Bueno, espero verlos pronto.